Continuamos, esto es América. Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Muchas mujeres latinas han sido víctimas de estas mafias, especialmente en España, donde las autoridades lograron desarticular precisamente una banda dedicada a este tipo de operaciones. Vamos a ver a continuación. 9 detenidos y 3 mujeres liberadas es el resultado de la desarticulación de una red que prostituía a mujeres extranjeras en el sur de España. Las víctimas eran captadas en países de América Latina con falsas promesas de trabajos como cuidadoras de personas enfermas. Así lo explica el jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional Española. Y cuando llegan a España, las dicen que ese trabajo ha caducado y que tienen que devolver el dinero, los 3.500 euros que tuvieron que pagar para poder viajar. Algunas de las mujeres eran explotadas en clubs de alterne, pero otras también en viviendas usadas como prostíbulos, una tendencia que va en aumento en el entorno de la explotación sexual, como también se observa en estas imágenes de otro operativo ocurrido la semana pasada. Es verdad que la tendencia es a que esta se produzca en apartamentos, con lo cual la represión de esta actividad criminal es mucho más difícil porque, digámoslo así, la trata se invisibiliza al ocurrir en el interior de una vivienda a la cual pues, los agentes de policía, por supuesto, no tienen acceso de manera libre sin autorización judicial. A raíz de estos casos y con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, la policía ha hecho balance de la situación actual en España y dibuja un perfil de las víctimas de la explotación sexual en el país. Aproximadamente el 55% de la trata viene de Colombia, un tanto por ciento también elevado viene de Venezuela, también mencionaría Paraguay, Brasil. Mujeres latinoamericanas en situación vulnerable explotadas por organizaciones pequeñas en casas particulares y donde los medios online también están ganando terreno. Vemos la vulnerabilidad de poblaciones hispanas. Las mujeres venezolanas son objeto de este tipo de organizaciones criminales que operan en distintos lugares del mundo. Y también en la región prestan atención distintas organizaciones. Investigaciones apuntan hacia lo que es la preocupación en función de la falta de protección de algunas comunidades, sobre todo migrantes. Se conecta con nosotros por la vía digital Paula Andrea Jiménez. Ella es periodista, gran amiga de esta casa y también es cofundadora de Laboratorio Migrante. Paula, bienvenida. ¿Qué sucede con el peligro que atenta contra mujeres en la región, mujeres en todo el mundo y que de acuerdo a este informe que acabamos de ver, redes en Europa se aprovechan de la desesperación de mujeres procedentes de Colombia y de Venezuela? Bienvenida, por favor, cuéntanos. Hola José, bueno, un saludo para ti, siempre es chévere poder conversar con ustedes. Bueno, sí, efectivamente, el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra el delito, contra las drogas y el delito y el crimen, ha evidenciado un aumento en los casos de trata, los casos de trata de personas. Y los fines de la trata de personas son múltiples, pero los más letales y los que acaparan mayor cantidad de víctimas, están de número uno en las estadísticas, es con dos fines, el de trabajo forzado y el más, digamos, uno de los más letales, el de explotación sexual, que involucra no solamente a mujeres, sino también a niñas y a niños. Entonces vemos allí una población extremadamente, con condiciones sumamente vulnerables, como son las niñas y las mujeres. Bueno, en el contexto migratorio, no solamente de origen venezolano, sino la cantidad de flujos migratorios que se mueven por el continente, las bandas criminales, las estructuras criminales hacen también inteligencia social, por supuesto, y detectan quiénes son esos grupos que están en movilidad humana, que están bajo cantidad de vulnerabilidades, y bueno, son por supuesto, presa fácil. No solamente cuando se están moviendo alrededor de la región, buscando un país a donde llegar y conseguir mejores oportunidades, huyendo de la emergencia humanitaria compleja, sostenida por casi una década que tiene Venezuela, sino también desde el propio país. Las investigaciones, no solamente de ONG, sino también periodísticas, con colegas que hacen vida allá y otros que estamos afuera,
se siguen detectando grupos criminales que las captan a sus víctimas desde sus zonas de origen para que atraviesen fronteras internacionales y ser allí captadas. De acuerdo con conversaciones que he sostenido con expertos en criminalística, entre ellos desde el Departamento de Seguridad Nacional, nos ponían en dimensión, Paula, el problema, comparando el tráfico de drogas con la trata de personas, y en este caso la trata de mujeres. Un paquete, un envoltorio de determinada peso de estupefacientes se puede vender una sola vez. Una persona se puede vender varias veces. Se puede traficar en varias oportunidades. Se devuelve, se recicla. En estos términos comercializan estas bandas criminales con las personas. Se lucran de la desesperación, del hambre, de la búsqueda de esperanza. Está muy ligado al narcotráfico también, Paula. Entiendo que hay un vector que relaciona a la trata de personas con posibles asociaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Sí, claro, no hay duda, y son efectivamente las economías ilegales que están alrededor de cantidad de delitos y entre ellos que están conexas, son economías ilegales, por así decirlo, que están conexas a la trata de personas. Pero antes de continuar desarrollando esa idea o esa pregunta que me haces, siempre es súper importante poner en claro la terminología, ¿no? Porque una cosa es el tráfico ilícito de migrantes, ¿verdad? eh, Donde pues hay grupos que están dedicados al traslado con la provisión de, por ejemplo, documentos falsos, los migrantes o la gente que está saliendo en calidad de solicitante de asilo o por motivos que teme por su vida, les facilitan dinero a cambio de dinero. Eso es una cosa, el tráfico ilícito de migrantes. Facilitan la entrada, por lo general, de manera ilegal, irregular, hacia otro país. Y la trata de personas ya es otro tema. Hay unos verbos rectores para que califiquen dentro de este delito. El primero, por supuesto, es la captación por bajo engaño, ¿verdad? Tiene que haber un traslado, también tiene que haber una acogida y una recepción de esa persona. Y yo me quiero centrar, siempre soy muy insistente en mujeres y niñas, porque son las que sirven para otro tema que me gustaría poner aquí súper claro, y es que la trata de personas, en este caso con fines de explotación sexual, que es uno de los fines que tiene mayor incidencia, se da básicamente porque se ha normalizado un mercado de seres humanos, específicamente de gente que compra cuerpos de mujeres, por así decirlo, y de niñas. Entonces, es un sistema prostituyente, un sistema que prostituye a las mujeres, en donde hay varios factores. Está el que demanda, digamos, la gran mayoría son hombres, son varones que compran los cuerpos de mujeres. Hay en ese triángulo están los proxenetas, quienes se lucran de la prostitución ajena o de la explotación sexual, ¿verdad? De estas mujeres y también de estas niñas, porque también hay niñas. Y en ese triangular, en una de esas esquinas están las mujeres, ¿no? En condiciones, básicamente casi todas, en condiciones empobrecidas, con altos niveles una gran mayoría ya acumula violencias de otro tipo, violencia intrafamiliar, abuso sexual dentro por parte de sus cuidadores, de sus padres, de sus parejas o de terceros, violencias económicas y bueno, cantidad de factores que las hacen cada vez más vulnerables. Entonces, por eso quiero insistir que se trata básicamente, o sea, sin demanda no hay trata, sin un comprador de cuerpos de mujeres empobrecidas en condiciones extremadamente vulnerables, no habría entonces, no estarían los proxenetas y las redes criminales, y también habría que hablar de los grupos armados, si quieres más adelante lo hacemos, que estén transando con seres humanos. Paula, y yo quiero agregarle a tu experticia otro análisis y te pregunto, ¿dónde entran los gobiernos que aplican poca o nada tolerancia a este tipo de situaciones en las que se pueden mostrar por omisión a lo mejor permisivos hacia este tipo de irregularidades tan deplorables
Lo que fue el paso a través de la selva del Darién marcó un hito en la historia reciente en la región. Vimos como por muchos años los gobiernos de Colombia y de Panamá no hicieron el mayor esfuerzo para anular la operación tanto de tráfico de personas como de reclutamiento para esas redes de las que me estás hablando. Bueno, primero siempre, yo también soy insistente en eso, siempre cuando se habla de este tipo de delitos que se dan en el contexto, ojo, no culpa de la población en en contextos de movilidad, sino que son delitos que están asociados y que se lucran de estos flujos migratorios profusos, vertiginosos. Hay que hablar siempre del origen. Entonces, empezando por el país de origen, en este caso, el flujo mayor, digamos, el fenómeno migratorio de mayor volumen que puede experimentar ahora la región, que es algo histórico, es el de origen venezolano. Em, Sus orígenes obviamente están en una emergencia humanitaria compleja, sostenida, que ya alcanza una década, prácticamente, de 2015 a este año, 2025. También recordarás ese episodio bajo el gobierno de Nicolás Maduro que expulsó un número grandísimo de ciudadanos colombianos que estaban en zonas fronterizas. Ahí se produjo un éxodo bastante, sí, un retorno forzado, expulsión, deportaciones terribles. Entonces, y a eso le unes la violación masiva de derechos humanos dentro de Venezuela, y digamos que es el caldo de cultivo para este tipo, no solamente de las bandas criminales que operan dentro de Venezuela, sino su interconexión con otras bandas criminales, digamos, transfronterizas o que están en otros estados, sí, en otros países. Los estados, ¿qué hacen los estados? El rol del estado es no estar. El rol de muchos, la presencia de los estados es no reconocer este problema. Con el caso de la trata con fines de explotación sexual, a muchas mujeres que intentan denunciar, eh, prácticamente les dicen, no, tú te estabas prostituyendo. Digamos que le entregan toda la carga a la víctima. Entonces ya de por sí el reconocimiento de las víctimas comienza la falla de la ruta de atención de su estado de origen, digamos, si se da dentro de Venezuela. Porque, ojo, la trata de personas se da también dentro del propio estado o departamento o país. Y bueno, en el contexto de la diáspora venezolana también se da pasando fronteras, incluso no solamente que pasan de Colombia, de Venezuela a Colombia, sino que las trasladan a otros países. Ecuador, este resumen de noticias que hiciste ahora desde España es increíble. Las venezolanas ocupan un lugar sumamente grande, elevado, cada vez que se hacen operativos de rescate. Y bueno, y te hablarías del estado, del papel del Estado colombiano. Ellos tienen un sistema de atención para víctimas de trata, específicamente bueno, con varios fines, pero en el caso de explotación sexual es bastante deficiente. Las instituciones, o sea, que una mujer se reconozca como víctima es tremendo. Eh, Desde el punto de vista preventivo tampoco. Y si a eso le sumas que idearon un ministerio de la igualdad que tiene una dirección que se llama Dirección de Actividades Sexuales Pagas, en las que el gobierno considera que prostituir a mujeres empobrecidas es trabajo, entonces allí está todo mal. Digamos, lo que ha hecho este último gobierno ha sido una política sumamente errática en la atención y en reconocer ese grave, Sí. es una crisis tremenda. Paula, abordemos ya para cerrar. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo determinar qué señales existen en las comunidades sobre la ocurrencia de este padecimiento? Bueno, es complejo, pero digamos, desde las organizaciones locales que trabajan prácticamente con las uñas, tanto en Venezuela como en el resto de los estados, de las naciones, tiene que estar apuntada a la prevención, a la campaña. Es decir, si a ti te dicen y te llega un mensaje de una amiga, incluso, para volver a poner esto en contexto, no necesariamente la gente que capta a víctimas de trata es ajena. Muchos están dentro de su entorno, es una amiga, es una prima, es alguien que tiene rato conociendo por redes sociales y le promete
un trabajo ideal, donde llegas vas a tener donde quedarte, vas a tener comida y una cantidad de cosas que al final de cuentas resultan irreales cuando esta persona decide, se mueve a ese lugar, cruza la frontera, resulta que llega al lugar y básicamente está siendo captada por una red criminal. Que ojo, muchas veces también estas redes criminales entregan a mujeres a los grupos armados colombianos, ¿no? En este que te estoy hablando del caso colombiano. Entonces se ve también, hemos visto casos de esclavas, prácticamente esclavas Sí. sexuales, migrantes y también locales. Entonces es un tema bastante Bastante cruel. complejo y doloroso. Paula, mucha conversación pendiente. De seguro en una próxima oportunidad seguimos abordando, pero sobre todo apuntarlo hacia la orientación en el que podamos también dar una recomendación de cómo solucionar este tipo de flagelos. Un gran abrazo a la distancia. Se le aprecia mucho. Para tu equipo. Gracias, chao. Seguro que sí. Era Paula Andrea Jiménez, periodista colombo-venezolana y también forma parte del Laboratorio Migrante. Hacemos una pausa, ya regresamos.